Hola, soy Jesús García de la Llave, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y estoy presentando mi proyecto de una fuente de voltaje variable para la materia de instrumentación y medición. Soy estudiante de Unitec Atizapán y a continuación les voy a presentar mi video. Vamos a empezar a realizar nuestra pequeña fuente de voltaje variable y lo primero que tenemos que analizar serían todos los materiales que vienen en nuestro kit para poder realizarlo y que estos mismos vayan dentro de esta pequeña tablilla. Es muy fácil porque para empezar ya dentro de nuestra tablilla viene marcado qué cosa y dónde debe de ir, de qué manera, así que va a ser bastante fácil, simplemente tenemos que identificar cuáles son cada uno de los componentes. Empezaríamos con dos cajas de bornes, una resistencia variable, un potenciómetro con su perilla para que le podamos dar vuelta bien, dos caimanes con sus cables, los cuales serían las terminales de salida de nuestra fuente de voltaje variable. Un circuito integrado que en este caso sería el 4069. Cuatro diodos LED de verde, azul, amarillo y rojo. Necesitaríamos 4 diodos normales, 2 diodos Zener, un regulador de voltaje, muy importante, es el 317, capacitores cerámicos, capacitores de 10 microfaradios, capacitores de 680 microfaradios, un display, un zumbador, lo cual nos haría algún pitido y funciona a través de un pequeño piso eléctrico, un transistor, resistencias de 240, de 1000, de 10.000 y de 100.000 ohms. También tendremos un pequeño disipador de calor y la parte muy importante, muy importante, nuestro transformador. Aquí en América se trabaja con 110 volts. Es muy importante saber esto porque si tú estás en Europa y estás viendo el video, probablemente no te funcione. Tienes que ser muy cuidadoso, incluso si también estás en América y acabas de comprarlo y te llegó uno de 220. Entonces, por favor verifiquen que sea de 110 si es que estás en América, 220 si es que estás en Europa, que lo transforme a 12 volts. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Bueno, con su cable es muy fácil porque la pequeña terminal que tienes aquí es muy fácil de identificarlo. Vamos, que lo tiene tu cargador, lo tiene la plancha, lo tiene cualquier cosa que tú utilices aquí en América, vas a conocer esto y vas a saber que funciona bien. O sea, que sí es para este transformador de 110 volts. Eh, Necesitamos la tornillería y alguna que otra resistencia por si es que se nos llegase a perder o si nos llegan a doblar o se nos hacen feas. Es mejor tener un poco de repuesto. Materiales para trabajar. Muy importante. Un pequeño desarmador, yo lo conozco como M3 o M2 más o menos. Son desarmadores para electrónica. Son de punta muy chiquita, pero que realmente se van a necesitar en este proceso. Toda la tornillería que vamos a ocupar es muy pequeña, entonces es muy recomendable que tengan uno de estos. Para que no estén con un cuchillo o con algo, no sé, con una aguja, no sé yo. Y aparte de eso, que puedan barrer los tornillos si es que lo intentan con algún otro más grande. Así que es muy importante que consigan uno de estos. No son muy caros. Para soldar, importante, un cautín. Si es posible, un cautín que sea una punta más fina. Realmente no es tan caro este que tengo yo aquí. Me costó 100 pesos. Es de 40 watts y funciona bastante bien. Vale más la pena que comprar uno de 60 o 70 pesos, pero que tiene una punta un poco más gorda, más gruesa. Entonces traten de conseguir uno así. Eh, para la soldadura pues necesitamos pasta para soldar, necesitamos estaño obviamente. Y esto es un tip que yo les doy. Eh, Algunas veces en la punta del cautín se llegan a quedar residuos o restos y como obviamente está demasiado caliente, pues no lo podemos limpiar con cualquier cosa, mucho menos con los dedos. Entonces, lo que es recomendable es que con una fibra de las que tienen en su casa, de estas metálicas,
La ponen en alguna latita, en donde quieran, y es muy fácil limpiar la punta del cautín con esto. Hará que los restos que tengan aquí se quiten y sea mucho más fácil a la hora de soldar. Yo utilizo en lo personal estos pequeños caimanes o base, no sé cómo decirlo, son como pinzas, que me ayudan mucho para sostener las tablillas o cualquier otro tipo de componente que tú quieras, desde un diodo hasta la tablilla, lo que gustes, esto te lo sostiene y te lo sostiene bastante bien. Es muy fácil porque, digo, es muy recomendable porque es más fácil a la hora de soldar, o sea, prácticamente tú solamente te concentras en el componente que quieres soldar y te olvidas de sostener la tablilla, de que si está bien, de que si está mal. Es muy fácil. Incluso esta trae una pequeña lupa y trae su luz LED. O sea, por 150 pesos, alrededor de 150, 180, es muy recomendable que tú la tengas. Si es que te gusta esto de la electrónica o en algún futuro vas a realizar alguna otra práctica. Entonces, te lo recomiendo. Muy importante también tener un multímetro o voltmetro para cualquier duda que tú tengas de que si no conoces la medida de algún componente o lo que gustes, una entrada, una salida, si es que este funciona con la continuidad, también lo puedes verificar. Entonces es muy importante que también tengas un voltmetro o multímetro a la mano. Unas tijeras, cinta también, para poder sostener nuestros materiales a la tablilla cuando soldemos. Y supongo que sería todo, pero me gustaría darles un consejo o un tip. Audífonos. ¿Por qué audífonos? Cuando tú estás trabajando realmente, no sé si vivas solo o no vivas solo, pero siempre hay ruido externo. Entonces, ruido externo, distractores o cualquier cosa, es mejor que te pongas unos audífonos y trabajes muy tranquilamente tú. Puedes escuchar la música que quieras, te vas a concentrar, así que póntelos. Créeme que va a ser la diferencia. En esta primera parte del soldado, lo que tenemos que hacer primero es ubicar a piezas pequeñas como las resistencias y también los diodos y el capacitor cerámico de este modo, y les vamos a poner cinta o diurex o alguna cosa para que estos se detengan, y así cuando nosotros demos la vuelta estas se mantengan y podamos soldar. Como pueden notar, aquí ya empecé a soldar. Eh, no se ve tan de cerca, pero denme un momento y les voy a enseñar cómo soldar con un poquito más de acercamiento de la cámara para que puedan notar el actuar del cautín junto con el estaño y vean un poquito más de cerca los puntos. Lo primero que se debe de hacer es ubicar el componente que necesitamos con la terminal, justo como nos decía la tarjeta o el diagrama que teníamos a la mano, como lo podemos observar aquí. En este caso son los LEDs y nos indica que la pata positiva, o sea, la pata más larga, iría en el extremo izquierdo, de acuerdo a la terminología que nos viene aquí. Es blue, yellow, red y green, ordenados así, con los colores en inglés. Fijamos nuestro componente con un poco de cinta adhesiva para que no se nos mueva. Y a continuación vamos a voltear la placa o la tarjeta. Les voy a enseñar una manera de soldar. Es bastante fácil. Lo primero que tenemos que hacer es meter nuestro cautín, antes que nada, dentro de la pasta para soldar, lo cual nos va a ayudar bastante. Con una mano tomamos el estaño. Es preferente que sea un estaño de estos tipo lápiz, porque es muchísimo más fácil de manipular y no corremos el riesgo de que si tenemos el que es de rollo o sin ningún tipo de aislante de calor, pues nos quememos los dedos. Entonces, lo primero es poner la punta del cautín caliente ya con pasta para soldar en la terminal para que la caliente. Acercamos el estaño, hacemos un punto y listo. No hay más, es muy sencillo. Otra vez, ya con la suficiente pasta para 2 puntos. Calentamos la terminal, acercamos y listo.
Si es que nos hace falta, volvemos a rectificar con un poco más de estaño. Les recomiendo que cada 2 puntos, si es posible, una vez que terminemos de hacer la soldadura, nuestro cautín lo limpiemos una vez que esté caliente, con temperatura caliente, en esta pequeña esponja que ya les había recomendado tener, que es una fibra metálica de lavar trastes que todo el mundo tenemos en casa, lo cual nos ayudará bastante a quitar los restos de nuestra punta y así hará que la soldadura sea muchísimo más fácil de hacer y mucho más limpia. Vamos a cortar todas las terminales sobrantes para que podamos trabajar en la última parte, que va a ser poner el display en la tablilla, pero ya vamos a necesitar atornillar y ahorita les voy a enseñar cómo, pero para que no nos molesten estas cosas vamos a cortarlas de una vez. Para el caso del display recomiendo estañar los cables, ya que una vez puestos dentro de la placa será muchísimo más fácil soldarlos. Es muy sencillo, solamente hay que quitar el aislante del cable y con nuestro cautín caliente pasar con estaño y de manera muy sencilla hacer este movimiento desde la parte de abajo hacia el cable. Y de esta manera vamos a recubrir todo el cable con el estaño. Muy bien, este es el resultado. Ahora nuestra tarjeta ya está soldada con todos nuestros componentes. Está muy bien. Ya cortamos las patas y hicimos todas las soldaduras y atornillamos el display con unas pequeñas arandelas, por así decirlo, de acrílico, para que esta no esté en contacto directo con la tablilla. Ahora conectaremos nuestro transformador, o más bien soldaremos nuestro transformador hacia la placa. Es importante que leamos el instructivo del fabricante, ya que este nos menciona, en mi caso, que las terminales azul van a ser las que van a ser la salida del transformador, las que van a ir conectadas a la placa. No hay ninguna diferencia entre que uno sea positivo o negativo, pero tratemos de hacerlo simétrico. Si están más pegados a la derecha, utilizaremos aquel y este por su consiguiente, para que estén alineados de manera más estética y no haya algún problema de enredamiento de cables. Ahora haremos los caimanes. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el recubrimiento aislante que tienen cada pincita o cada caimancito para empezar a trabajar con ellos. Pero antes que eso vamos a tomar nuestro cable que viene ya señalado con el negro para el negativo y el rojo para el positivo. Vamos a pelar unas puntas y a continuación lo que vamos a hacer es estañarlas. Vamos a estañar estas puntas que no sean muy largas, o sea, tiene que caber más o menos este tramo de cable hasta aquí. No tiene que ser muy grande. Nos ayudamos con nuestras pinzas y vamos a estañar las puntas. Después haremos el mismo proceso con las pinzas caimán. Ahora con nuestros caimanes en esta pequeña parte de la terminal vamos a estañarlas también para que a la hora de que nosotros soldemos nuestras puntas de los cables ya estañadas sea muchísimo más fácil la soldadura y solamente tendremos que apretar en esta parte envolviendo ya la soldadura para que estén fijas las terminales. Así nos quedarían ya apretadas y soldadas. Lo único que hay que hacer es poner este pequeño aislante. Una vez soldados los cables del transformador de salida hacia la tarjeta, es momento para poner toda la tornillería que va a ir pegada al acrílico y también de fijar el transformador al acrílico con su tornillería. Recomendación, también hay que cortar un poco las terminales ya que estas vienen demasiado largas y realmente solamente estaría estorbando. Entonces se cortan un poquito las terminales, se pelea el cable y se estaña la punta para que se pueda soldar de manera más fácil. Tenemos los caimanes o terminales de salida de la fuente de voltaje a la caja de bornes. En este caso, como nos indica el fabricante, sería este el positivo y este el negativo. O sea, nos referimos a este el positivo y este el negativo. Ok, ya se puso esta
esta tapa, por así decirlo, de la cajita de acrílico. Al mismo tiempo se sacó toda la parte de la perilla del potenciómetro, dejando siempre por fuera la tuerca y la arandela para así poner la perilla de plástico de manera correcta. Es muy delicado el acrílico. Yo ya llevo algunos rayones, algún arañazo, aquí se alcanza a notar en cuestión de segundos. O sea, realmente aquí tengo otros. Entonces hay que trabajar el acrílico con mucha delicadeza porque es muy frágil. Vamos a ir poniendo algunas otras tapas y si es posible poner alguna, si es posible podemos esta de aquí arriba, si no es posible vamos a ir soldando los cables de alimentación. La cuestión es que nos debemos de dar espacio para ir poniendo los tornillos y las tuercas de la caja porque son muy difíciles de poner. Entonces tenemos que darnos una idea en la cual mientras tenemos el espacio para hacer esto aquí, vamos a irlo poniendo. Y si nos queda libre esto para poder trabajar, qué mejor. Se logró poner casi todas las tapas de acrílico. Esta parte solamente fue pasar los caimanes por esta ranura de la tapa y cerrarla, no hay más. Por último, vamos a soldar el cable de alimentación del transformador. Yo recomiendo que todavía no pongamos fuego al termoaislante, sino que realmente primero veamos si es que nos sobra, cuánto cable se nos enrolla en esta parte. Entonces podemos todavía desoldar y cortar esta parte del cable para que sea mucho más estético y que no haya tanto cable revuelto en esta parte. Entonces vamos a soldar, vamos a ver si es que nos cabe y y vemos si es que no hay tanto bulto de cable, se dejaría así. Si no, se cortaría, se estañarían de nuevo las puntas y se soldarían de nuevo a medida que esto quede sin menos rollos de cable. Antes de soldar, recuerden que deben de poner esta parte de la tapa de acrílico para que pueda entrar aquí el cable y ya no haya ningún problema. Una vez recortados a gusto los cables, ya soldados, recuerden poner esta tapa aquí primero antes de soldar. Pues vamos a sellar la caja y vamos a poner el termoaislante en esta parte y con un encendedor, en mi caso serían cerillos porque es lo que tengo en la mano, vamos a pasarle la llama por debajo y alrededor de toda esta parte para que se quede pegado al ras del cable lo más posible. Y este sería nuestro resultado. Nuestra fuente de voltaje variable ya armada, funcionando, lo cual vamos a comprobar con nuestro multímetro en este momento. Vamos a comprobar el voltaje dado conectando la salida negativa, la negativa del multímetro, y la positiva de la fuente a la positiva del multímetro. Ahí aproximadamente hay una variación de 6 centésimas, pero estamos prácticamente en lo mismo. Vamos a tratar de aumentar para ver cuánto es lo que nos puede llegar a disipar. Más o menos son 5 centésimas lo que puede que nos esté variando, 5 a 4 centésimas. Vamos a aumentarlo un poco más. Ahí ya nos empieza a bajar la discrepancia, ya nada más tenemos 2 centésimas de diferencia. Estamos prácticamente igual. Es muy funcional y es muy regulable, no hay ningún problema. Todo funciona en orden. También vamos a comprobarlo mediante unos LEDs para medir la incandescencia a medida que se aumenta el paso de voltaje. La tensión de un LED ronda sobre los 3 volts, así que no vamos a pasar de eso porque los podemos quemar, pero es notorio que tienen una buena incandescencia cuando se llega más o menos a ese rango de voltaje o de tensión.
y una vez que empezamos a disminuir, su brillo merma. Es así como se terminaría el proyecto de nuestra fuente de voltaje variable completado correctamente. Muchas gracias por la atención prestada.